Cuando se reveló que Manuel Bartlett supuestamente ocultó 25 propiedades suyas o de su familia, el presidente López Obrador expresó su confianza en el funcionario. Esta mañana, luego de que se añadiera a esa investigación que Bartlett tiene un supuesto vínculo con 12 empresas, el presidente refrendó su respaldo. ¿Realmente el director de la CFE enfrenta el ataque de los conservadores o el presidente pone en riesgo su capital político con tanta confianza? Veamos el contexto. 4 semanas después de que se denunciara que el titular de la Comisión Federal de Electricidad y su familia tienen más de 25 propiedades no reportadas, se dio a conocer que participan en 12 empresas. El funcionario ha negado las acusaciones y la Secretaría de la Función Pública dijo que la investigación sobre la denuncia sigue abierta. Esta semana, el presidente López Obrador respaldó nuevamente a Bartlett, señalando que las denuncias provienen de los conservadores. En su declaración patrimonial, presentada en mayo pasado, Manuel Bartlett anotó inversiones por 51 millones de pesos e ingresos anuales netos por poco más de 11 millones, además de 2 edificios y 3 locales en propiedad. Pero según la denuncia hecha el 28 de agosto, el funcionario omitió declarar que junto con su familia tiene otras 23 casas y 2 terrenos que suman un valor superior a los 800 millones de pesos. Según la nueva denuncia, el funcionario también dejó fuera de su declaración su actividad empresarial, la de su pareja y la de su hijo. Es socio de 2 empresas creadas antes del año 2000 y vigentes en el registro público de la Secretaría de Economía. Además, entre 2001 y 2017, su pareja Julia Abdalá Lemus y su hijo León Manuel Bartlett Álvarez constituyeron 10 empresas, 5 cada uno. Una de las empresas de Julia Abdalá, HAL Consultoría Especializada, ofrece servicios de fibra oscura y ahorro de energía, un área relacionada con el sector en el que Bartlett tiene responsabilidad pública y que no fue señalada como posible conflicto de interés, mientras que su hijo León Manuel Bartlett Álvarez se encuentra al frente de Cyber Robotics, una empresa de distribución de equipo médico que en marzo pasado obtuvo a través de una asignación directa del ejército un contrato por más de 2 millones de pesos. Además, según la denuncia pública, Julia Abdalá se asoció con Juan José Janeiro Rodríguez, acusado de diseñar el esquema de empresas fantasma del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. En 2016, la Procuraduría General de la República cateó el despacho de Janeiro, ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México, inmueble que está a nombre de Julia Abdalá. Punto y contrapunto. Sigue la mata dando, mi querido Eder. ¿Cómo empezamos a defender a este señor? No, defender a Manuel es un sinsentido desde nuestra posición, bueno, desde mi posición, pero sería un sinsentido. ¿Qué sucede? El presidente ahorita está en una situación bastante compleja porque, por un lado, están en un proceso de renegociación de varios contratos, están en un proceso de renacionalización de la industria energética y en ese sentido uno de sus piezas claves está siendo investigado por varios escándalos de corrupción. Pero entonces su posición de él tiene que ser, y ha sido más o menos la misma que en todas las otras acusaciones de corrupción, como en lo que hablábamos en el segmento anterior, que se investigue. Él no está frenando ni está acelerando. Por supuesto que tiene que reiterar la confianza hacia este personaje que es una pieza clave en el proceso de renacionalización de la industria energética en este momento. La bolita está en la cancha de la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que es un escándalo todo lo que está sucediendo. Y efectivamente tiene que llegar a fondo con todas estas investigaciones. Ya comienzan los señalamientos a implicar a otro tipo de actores que pues de nada tienen que ver con el proceso de separar el poder político del poder económico. Entonces, tiene que haber una investigación seria, como lo dije en el caso de Alito, de cara a la ciudadanía, y que se tarden el tiempo que sea necesario, pero que lo hagan bien, que se arrojen los resultados necesarios, y entonces ahora sí, ¿quién sí queda en una posición bastante compleja, pero creo que no le interesa mucho? El propio Manuel Bartlett. El presidente una y otra vez le está reiterando su confianza, y si él de verdad sabe que hay algo que se tenga que investigar, por correspondencia el presidente ya debió haber presentado su renuncia hasta que se hagan las investigaciones. Porque además ahí, según lo que se dice en estas investigaciones, hay un conflicto de intereses. Entonces, yo creo que por el bien del proceso que se está viviendo, si de verdad es un sujeto nacionalista que está de acuerdo con el proceso de la Cuarta Transformación, ya debió haber presentado su renuncia para que se transparenten las investigaciones, y si al final queda absuelto, pues que regrese a sus funciones.
Con Bartlett S.A. Perdóname, Sara, No, te adelante. interrumpí. No, está bien. No, yo digo, me sorprende que dices que tal vez debería renunciar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además de que yo creo que, porque dicen eso y en otras mesas han dicho, bueno, es que él está negociando todo esto pero nadie más podría hacer eso, ¿no? Si el bien de la nación está en manos de alguien como Bartlett, ¿qué nos dice sobre la nación, no? Entonces yo creo que se fortalecería. Entonces, ¿qué sabe Bartlett, no? ¿O qué le debe AMLO a Bartlett? Y eso tal vez no queremos saber, pero eso es lo que a mí me preocupa, de que entonces en esas relaciones hay algo más mezclado que entonces sí atenta contra la legitimidad del presidente, de que él sigue defendiendo a alguien que claramente tiene algo que está escondiendo. Entonces yo totalmente veo que yo no veo esto como una persecución en contra del trabajo que Bartlett está intentando hacer, sino que son cosas que están surgiendo justo por las investigaciones que se están haciendo y que deberíamos poder tener funcionarios públicos que pueden hacer ese trabajo, que no tienen ese bagaje, que sí pueden hacer su trabajo de una manera mucho más capacitada. Y además de que, y es lo mismo un poco con Alito, si todas estas personas han estado en la política todas sus carreras, funcionario no toda su deberían vida. poder o no podrían comprar esos inmuebles y esas propiedades y tener esas empresas y todo eso. Entonces tenemos que realmente estar viendo si alguien se puede enriquecer de esta forma estando en el servicio público. Yo creo que sí deberías poder comprar una casa y tu coche y todo lo que... Pero 23. Pero no eso. Entonces también tenemos que cuestionar... Y 12 empresas. Entonces tenemos que cuestionar que si te has enriquecido en tu carrera y has estado en el servicio público, entonces algo está mal. Totalmente. Y sí deberíamos estar investigando a todos. Totalmente, y justo a mí me parece que es bien importante lo que estás diciendo, porque lo que está evidenciando todo esto es que el problema de origen está en un sistema político que construye estos incentivos y estos mecanismos para que los personajes que prevalecen o crecen hagan este tipo de cosas. Pero definitivamente este es un reto para que la Cuarta Transformación y particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador demuestre que sus principios son reales, porque él decía que para la Cuarta Transformación lo primero era no mentir, no robar y no traicionar. Y con todo lo que estamos viendo sobre Bartlett ha mentido porque ha negado todo esto, Bartlett ha traicionado porque justo la austeridad y la forma de vivir de esos funcionarios tendría que ser una manera distinta. Y finalmente, si verdadero es el asunto de que Andrés Manuel quisiera desmantelar la corrupción, sí tendría que investigar cómo es que Bartlett se hizo de estas, de estas empresas, de estos bienes. Pero además de eso, sí, la asignación, o sea, es un tema de voluntad. Que no frene el Aquí hay diferencia. Él por lo menos tal vez dice, sabes que ahorita no es el momento. Claro, pero porque sí, estás distrayendo de lo que estamos intentando hacer. Sí había promesas, como él que se ha comprometido a no hacer eso. él dijo, se acaban las asignaciones directas y estamos viendo que gran parte de los contratos que ha adquirido Bartlett es por asignación directa. Entonces es un tema de congruencia y es un tema también de legitimidad, porque si 30 millones de mexicanos creyeron en esas palabras, hoy lo tiene que demostrar con Bartlett. Es que yo estoy segura que existen Bartlett S.A. llega a encontrarse con Duarte y con las empresas fantasma. Ahí está, es la serie de personajes que van apareciendo. Por otro lado, coincido con lo que dice Frida, es un sistema que ha tenido operadores muy consolidados que se vuelven expertos en el campo de la corrupción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Corrupción como negocio, que saben cómo constituir empresas, que saben. A mí, primero que nada, reconocer el trabajo de Arely Quintero y de Carlos Loret de Mola, porque lo que hoy vimos en la mañanera creo que es realmente grotesco. Ya lo hemos dicho aquí cada que salen este tipo de investigaciones. Primero se descalifica al mensajero, que hoy Andrés Manuel les dijo absolutamente de todo. Casi eran los padres fundadores, padre y madre fundadores del neoliberalismo, ¿no? Son los conservadores que traen una agenda. Hoy los puso evidenciados como lo peor del mundo, como esas gentes, yo no creo en ellos. Un día después de que desacreditara a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, burlándose hasta de su nombre, y cuando justamente han tenido un trabajo periodístico muy relevante investigando a personas de todos los partidos. Ayer pasa esa descalificación en la mañana, en la tarde le pone el reportaje de Arely Quintero, o esta actualización del reportaje, una realidad todavía más fuerte, y creo que ya vimos con la primera entrega, la de Bartlett Bienes Raíces, cómo se iban a dar las cosas. Iba a salir Irmerendira Sandoval a decir, no, pues de eso no hay una investigación. Yo mismo ayer puse la investigación. Eso te iba a decir, tú pusiste una denuncia ante la función pública. Yo puse ayer la denuncia ante la función pública, pues
tomando lo que el periodista, nada más y nada menos, encuadrando en el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y transcribiendo el reportaje, o sea, pasando la copia tal cual al sistema de la Secretaría de la Función Pública, porque creo que no podemos seguir haciendo como que surgen investigaciones periodísticas y hasta que no haya una denuncia, hasta que no haya una motivación, empiecen a caminar las instituciones. La parte de la Secretaría de la Función Pública es específicamente por la omisión al declarar el conflicto de interés, es el ocultamiento por el conflicto de interés, que ese es lo que puede ser la función pública. Pero no es poca cosa que el presidente hoy exonere prácticamente a Bartlett, porque está entonces la investigación de Irma Eréndira caminando por una senda pues bastante difícil, donde el presidente está justo, su jefe, respaldando a este funcionario. Y el otro tramo, la otra vía es la de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, que como el presidente que mismo, sigue sin magistrado. Exacto, que sigue, bueno, el sistema. La fiscal anticorrupción, es quien se encargaría de esta investigación, a quien ya ha recibido las denuncias correspondientes desde la primera presentación del reportaje, y es la prueba de fuego para la Fiscalía Anticorrupción y para el discurso anticorrupción de Andrés Manuel. Bartlett es insostenible, creo ya. Sí, yo veo dos posiciones que no están contrapuestas. Uno, si a mí me preguntan si meto las manos al fuego por Manuel, no. Y creo que se le tiene que investigar y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero si me preguntan si la oposición lo está aprovechando políticamente, claro, pero en este caso, si no queremos que capitalicen políticamente cosas, pues que no haya este tipo de contradicciones. Es muy sencillo. Por ejemplo, si ahorita acusaran de algo a Luisa Alcalde, que es secretaria también de Estado con el presidente, pues ella no tiene cola que le pise, no tiene nada que ocultar, ¿no? Entonces, la fortaleza de Andrés Manuel ha sido su congruencia personal. Siempre que lo han acusado de algo, no han podido demostrarle. Entonces, eso, si no queremos, como militantes de Morena, que se aproveche la oposición de nuestros vacíos, pues no hay que tener ese tipo de contradicciones. Muy bien, seguiremos discutiendo. Lamentablemente se nos acabó también el tema de este bloque. Yo entiendo que lo seguiremos trayendo a esta mesa. Vamos a hacer una pausa para regresar con la paparrucha del día.